El libro de Malaquías, en consonancia con ese propósito, señala que Dios ha establecido un día en el que Él vendrá, y ese día no será nada grato para aquellos que decidieron no escuchar la voz de Dios, o que habiéndola escuchado decidieron no abrir su corazón, o habiendo estado en comunión con Dios decidieron apartarse. Fíjense lo que dice Malaquías en el capítulo 4, cuando señala ese día final. Dice el verso 1, Malaquías 4:1, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Viene un tiempo de juicio, viene un tiempo en el cual, según dice la Escritura, Dios no dejará ni raíz ni rama. Por lo tanto, es una consumación total. ¿Para quiénes? Para los soberbios y para los que hacen maldad. Pero antes que venga ese día, porque el Señor no deja de advertir a su pueblo, antes que venga ese día, Dios va a dar una señal con un mensaje específico. Y aquí viene lo que dice el verso 5. Voy a saltar a Malaquías 4, el verso 5 y 6. ¿Qué es lo que va a pasar antes que venga el día donde los soberbios, donde lo que hacen los malos serán estopa? Dice el verso 5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Dios va a enviar al profeta Elías. Y el verso 6 señala cuál es el propósito de enviar a Elías. Elías viene con un propósito. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es un mensaje de reconciliación, empezando en la familia para que entonces se manifieste en la iglesia. ¿Saben ustedes que la iglesia, el comportamiento de los fieles es el reflejo de lo que pasa en cada familia? Y eso mismo es la nación. Cuando nosotros hablamos de la sociedad en general, la sociedad no es otra cosa que el reflejo de lo que pasa en cada familia, en el país determinado. De modo que si nuestras familias están divididas, si nuestras familias están con problemas, distorsión de cualquier tipo, ¿qué se puede esperar de la sociedad? ¿Qué se puede esperar de un país? Nada bueno. ¿Y qué podríamos decir de la iglesia? Cuando nuestras familias están divididas, alejadas de Dios, ¿qué podría pasar en la iglesia? Pues es el efecto continuo. Y dice la Escritura en el verso 6 que Elías viene con un mensaje de reconciliación, de padres a hijos, de hijos a padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese es el mensaje para el tiempo final, que Dios va a mandar a Elías con un mensaje para la familia, para que repercuta en la iglesia, en la sociedad, en las naciones. Es decir, va a ser desde la unidad familiar hacia la sociedad en general, continuando por la iglesia. Pero, ¿cuál Elías? Elías fue un profeta del Antiguo Testamento. Tendríamos que nosotros remontarnos un ratito a recordar qué hizo Elías.
Y cuando nosotros miramos en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes, vamos a descubrir que entre las cosas que hizo Elías, tuvo una misión principal. Él resucitó al hijo de una viuda, le devolvió la vida, alimentó a la viuda inclusive, sustentó un hogar, pero el trabajo más importante de Elías fue reprender al pueblo de Dios. No reprender a las naciones, sino reprender al pueblo de Dios. ¿Qué pasaba en Israel en ese momento? Israel estaba siendo gobernado por Acab, y la idolatría era tal que Dios le dijo a Elías: mira, dile al rey que no va a llover por 3 años y medio. Y no llovió, porque la conducta del pueblo de Dios era idolátrica. Lo curioso es que Elías era un mensajero de Dios, y el rey se molestó con Elías porque simplemente Elías le transmitió el mensaje de Dios. ¿Qué culpa tenía Elías? Dios le dijo: anda y di que no va a llover. ¿Y quién es el que causó que no llueva? ¿Elías o Dios? Dios decidió no traer lluvia sobre su pueblo. Y en un lugar, en un pueblo que es eminentemente agrícola y ganadero, que no llueva, ¿qué significa eso? Es como que en una panadería no hay harina. Y hubo hambruna. ¿Y sabe qué pasa cuando hay hambre, no? Todos miran a ver quién es el culpable. ¿Y quién era el culpable? Según el rey. Miren, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, cuando Acab, el rey, se encuentra con Elías, ¿cuál es la actitud del rey frente a Elías? Leo Primera de Reyes 18, 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que causa problemas en el pueblo de Dios? Es decir, le estaban echando la culpa a Elías cuando el pueblo era responsable de la acción divina por su conducta idolátrica. Pero le estaban echando la culpa al mensajero. ¿Y qué respondió Elías? Verso 18. Él respondió y le dijo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre han turbado a Dios, dejando el mandamiento de Jehová, siguiendo a los Baales, a los ídolos. Eres tú con tu conducta, eres tú con tus decisiones, quienes has introducido dentro del culto la adoración a los Baales, que eran los ídolos paganos. Y es allí donde Elías tuvo que llamar al pueblo, convocarlos en el monte aquel y hacerles una pregunta. Y está en el verso 21, 18 verso 21. Allí en el monte Carmelo, Elías le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y dijo: vamos a hacer una cosa, vamos a poner 2 sacrificios, y que los sacerdotes de Baal vengan y hagan descender fuego y consuman el sacrificio. Y ellos pasaron mediodía gritando y danzando y haciendo cosas, y el sacrificio no se consumía. ¿Qué hizo Elías? Mandó traer agua. Échenle agua a la leña. Es un pozo ahí. Puso el altar. Y luego oró a Dios: Señor, muestra a tu pueblo que eres tú quien envía el mensaje. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Y todo el pueblo, al ver eso, dijo: verdaderamente Jehová es Dios. ¿Y qué pasó con los sacerdotes de Baal? Todos fueron degollados, muertos. Parecía la victoria. Elías tuvo la victoria de parte de Dios. Pero como consecuencia de esa victoria, ¿qué pasó?
la reina Jezabel se enteró de que sus sacerdotes habían sido muertos y dijo, ¿quién fue? ¿Dios? No, fue Elías. Otra vez le echaron la culpa al pobre Elías. ¿Y qué hizo Elías? Aquel que había estado delante de Dios, aquel que había sacrificado y Dios escuchó su voz, su oración y consumió el sacrificio. ¿Qué tuvo que hacer Elías? Ahora tuvo que esconderse en una cueva porque su vida corría peligro. Empezó una persecución a muerte contra él. Y aún allí Dios lo libró. ¿Por qué? Porque al final de su ministerio, ¿qué pasó con Elías? Dios le dijo a Elías, ¿qué haces ahí en medio de una nación tan fluctuante? Vente. Y se lo llevó. Elías fue uno de los primeros, porque ya otros como Enoc habían antecedido, pero de los profetas fue uno de los primeros que fue llevado al cielo vivo, sin ver la muerte. Y eso es muy importante, porque Elías luego va a aparecer en el monte de la transfiguración junto a Moisés, justamente hablando de la venida de Cristo. Elías representando a aquellos que recibirán al Señor vivo, y Moisés representando a aquellos que resucitarán en la segunda venida de Cristo. Y Elías estaba allí. Ese Elías debía anunciar la venida de Cristo. Por eso es que los discípulos, cuando se acercaron a Jesús, le dijeron, Señor, ¿no es que Elías había de venir primero? ¿Dónde está el Elías? No lo hemos visto. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Miren ustedes en Mateo capítulo 11. Hubo un Elías que anunció la venida de Cristo, y ese Elías se llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista, quien ahora estaba encarcelado. Jesús dijo de él, leo lo que dice aquí en el verso 13 y 14, Mateo 11, 13 y 14, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él, Juan el Bautista, es aquel Elías que había de venir. Ustedes se preguntan, ¿dónde está el Elías? Elías ha estado con ustedes, lo han escuchado predicar y ustedes ni cuenta se han dado. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque este problema se va a repetir hoy. Elías está presente entre nosotros, pero no queremos escuchar su mensaje. No queremos identificarnos con el mensaje de Elías para este tiempo. ¿Y cuál fue el mensaje de Elías en los días de Jesús? El Elías del Antiguo Testamento cuestionó la idolatría. Y miren lo que dice en Mateo capítulo 3. Miren la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, leo capítulo 3, versos 6 al 9. Estaba él bautizando en el Jordán, y al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo, mucha gente venía a bautizarse, uno diría, qué bueno, ¿cuánta gente viene a bautizarse? No sé si a ustedes les da alegría, yo me alegro mucho cuando veo gente que decide bautizarse, ¿verdad? Pero Juan, el Elías de los días de Jesús, no se alegraba de eso. Y al ver a los fariseos y a los saduceos, ¿cuál fue la pregunta que les hizo el Elías a ellos? Leo la parte última del verso 7. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham desde las piedras. Es decir, Juan el Bautista estaba dando un mensaje de arrepentimiento. No digas me arrepiento, muestra en tu vida diaria
que realmente Dios te ha cambiado. Porque arrepentimiento es eso. Arrepentimiento significa un cambio de dirección en la vida. Un cambio. Si estás yendo en una dirección, te arrepientes, tienes que ir en la dirección contraria. Pero no puedes decir, me arrepiento y sigo en la misma dirección. Eso no es arrepentimiento. Y en los días de Juan parece que ese era el problema. La gente venía al bautismo de Juan, al bautismo de arrepentimiento, pero realmente no se arrepentían. Y eso no lo alegraba a él. Por eso le decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan para los demás? Porque eso se lo dijo a los más santos. ¿Quiénes eran los saduceos, los fariseos? Miren, los fariseos eran la casta más educada, los doctores en teología, los profesores de Biblia, eso eran los fariseos. Los saduceos mayormente venían de la casta de los sacerdotes, los que ministraban en el templo, y a ellos les dice, ustedes hagan fruto de arrepentimiento. Pero ¿y a los demás? Les voy a leer lo que dice Lucas capítulo 3. Miren ustedes en Lucas capítulo 3, porque está hablando de lo mismo. Está ahí Juan bautizando, ustedes lo pueden ver allí en el verso 7 al 9. Dice, Dios puede levantar a Abraham, hijo desde las piedras. Todo eso está ahí. Y luego el verso 11, leo Lucas 3:11. Vino la gente y le dijo, Señor, ¿y nosotros qué haremos? Porque a ellos le dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, pero la gente común, Señor, ¿y nosotros? Y el verso 11 dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo, dé al que no tiene. El mensaje de Juan, reconciliación en la sociedad, preocuparnos por los demás. El verso 12, ahora vienen los publicanos, porque la gente común le dijo eso, compartan su vestido, compartan su comida. Y los publicanos vienen ahora en el verso 12, vinieron a ser bautizados y dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Verso 13, ¿qué le dijo Juan, el Elías, a los publicanos? No exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cobrar impuestos y a veces cobraban de más. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Que cuando él se arrepintió, ¿qué dijo? La mitad de mis bienes doy a los pobres y a los que he defraudado les voy a dar 4 veces lo que he defraudado. Voy a devolver. Porque era consciente de que él había cobrado de más. ¿Y cuántas veces nosotros a veces cobramos de más? ¿O cuántas veces recibimos el vuelto de más? No sé si a usted le ha pasado. ¡Ay, qué suerte, se equivocó! ¿Sabe? La gente necesita ver un pueblo que cumple estos criterios. El verso 14. Y a la autoridad, ¿quién era la autoridad en ese tiempo? Los soldados romanos, ellos eran la policía, el ejército de aquel tiempo. Dice el verso 14, le preguntaron unos soldados diciendo, nosotros, ¿qué haremos? Era gente que quería ser bautizada. ¿Qué haremos? ¿Y qué le dijo el Elías? No hagáis extorsión a nadie. No calumniéis y contentaos con vuestro salario. Ustedes se han preguntado por qué en ciertas épocas del año la autoridad que nos gobierna se ponen expeditos a trabajar, ¿no? Ayer mientras viajaba de un lugar hacia Lima, me pararon 2 veces los policías, a ver buscando qué podrían sacar. Yo le digo, uy, ojalá que siempre estén así solícitos, ¿no? La gente no está conforme con su salario. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo arreglamos? ¿Cuánto hay? Extorsión.
¿Ustedes creen que la extorsión es un problema de hoy aquí? ¿Que lo trajeron nuestros amigos que vienen de otro lado acá? Señores, hace 2000 años ya había extorsión de parte de las autoridades y seguimos. Y parece que nos hemos acostumbrado tanto que elegimos a gente que ya nos robó. Y de paso, ustedes mañana tendrán que elegir también. Pero parece que estamos acostumbrados a eso. Dice el Elías, necesitan cambiar de actitud. No cobres de más, comparte tu pan, comparte tu vestido, no extorsiones. Ese era el Elías en los días de Jesús. Y porque el Elías denunció el adulterio del rey Herodes, ¿qué pasó con él? Lo metieron a la cárcel y luego lo decapitaron. El primer Elías se lo llevó Dios al cielo. El segundo Elías fue muerto. Pero Jesús dijo, no ha habido profeta más grande en la tierra que él. Él, Juan, era un profeta. ¿Y cuántas profecías dio? ¿Conocen ustedes alguna profecía de Juan el Bautista? ¿Conocen algún libro de Juan el Bautista? No. Él era profeta porque él proclamó la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y todo aquel que proclama el mensaje de Dios es profeta. Por eso es que la Biblia dice que en el tiempo del fin profetizaremos. ¿Y cómo vamos a profetizar? Exponiendo la palabra de Dios. Y ahora venimos a este tiempo. Dice la Escritura que antes que venga el día grande y terrible, el Señor mandará a Elías para reconciliar la familia, para reconciliar la iglesia, para reconciliar la sociedad. ¿Y quién es ese Elías? ¿Dónde está ese Elías? Y en el Apocalipsis ustedes van a encontrar que hay un mensaje que está siendo transmitido a través de un pueblo. Apocalipsis 14 habla del mensaje de los 3 ángeles, al cual estamos muy familiarizados. El primer ángel, en el verso 7, Apocalipsis 14, 7, es llamar al pueblo a dar gloria a Dios, llamar al pueblo a adorar al Creador. ¿Por qué ese llamado de adorar a Dios? Dad gloria a Dios. Porque como en los días de Elías en el pasado, hoy también la idolatría se ha metido dentro de la iglesia. Y aquí hay un mensaje, el primero es, por favor, erradiquemos cualquier viso, insinuación idolátrica en la iglesia, en el pueblo de Dios. Porque dice aquí, adorad al Creador. Y el capítulo 14, verso 8, el segundo mensaje es que ha caído Babilonia, lo que está en la connotación de una congregación que adulteró la palabra de Dios. Babilonia la grande, religión que modificó los mandamientos, religión que adulteró la palabra de Dios y que en vez de predicar la palabra de Dios, hoy día se predican mandamientos de hombres. Ha caído. Y el mensaje final es: salgan de ahí antes que venga la desgracia final. Ese es Apocalipsis 18, 1 al 4, es: salid de Babilonia, pueblo mío. Sí, porque hay pueblo de Dios dentro de Babilonia. Y nosotros, el Elías de hoy, tiene que proclamar ese mensaje para que la sociedad, empezando por nuestra iglesia, renuncie a seguir en ese camino de idolatría. El verso 9
leo Apocalipsis 14:9, el tercer mensaje angelical es la adoración a la bestia y recibir su marca en la frente o en la mano. Pues aquel que adore a la bestia, aquel que se someta a los mandatos humanos, beberá también de la ira de Dios. ¿Quién predica este mensaje? Es el pueblo de este último tiempo. El movimiento adventista surge en la profecía como cumplimiento de el mensajero que Dios tiene para esta última generación. Nosotros como pueblo somos el Elías que Dios va a levantar, ha levantado para anunciar no solamente los elementos de idolatría que han confabulado en las religiones del mundo, que han distorsionado la palabra de Dios, sino que también intentan meterse aquí en la iglesia. Necesitamos entender que somos un pueblo llamado a predicar un mensaje de reconciliación. Reconciliar primero la familia. Hoy en la sociedad, cuando la familia está viniéndose a menos, se necesita ejemplos de padres y madres que se preocupan por sus hijos. Se necesitan ejemplos de educación, de respeto. Se necesita modelaje. ¿Y dónde se da eso? Ese es el trabajo de la iglesia, del Elías. Esa es nuestra responsabilidad. Mis hermanos, quiero desafiarlos para que en esta hora nosotros podamos cumplir la misión a la que hemos sido llamados. Porque si nosotros no damos ejemplo, corremos el riesgo de aquellos dirigentes de Israel, de aquellos que fueron amonestados por el mismo Elías, por el mismo Juan el Bautista, de ser separados. Estando dentro del pueblo podemos estar perdidos. Por eso, la única forma en que nosotros podemos mantenernos firmes, la única forma en que nosotros podemos estar seguros de que Dios conduce nuestra experiencia, es cuando nosotros no solo proclamamos este mensaje contra la idolatría y el mensaje de reconciliación, de unidad familiar, de unidad eclesiástica, sino que lo vivimos. No solamente lo anunciamos, sino que vivimos esa experiencia. Somos colegas en la misma labor. Aquí no hay un vencedor, aquí todos somos vencedores en Cristo. No hay una corona, hay una corona para todos. Por lo tanto, ¿de dónde tanto celo? ¿De dónde tanta inconformidad? ¿Por qué enemistad una familia con otra? ¿Por qué tenemos que pisarnos los callos unos a otros? Demos ejemplo a la sociedad de que somos familias unidas, en una iglesia unida, con un solo norte, que hay un mundo que amonestar y vivimos sabiendo que somos el pueblo de Dios, que nos preparamos para ese gran día. Y cuando eso sea una realidad y la gente vea que el pueblo adventista en esta área vive ese mensaje, ese será el mejor sermón que habremos predicado. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a cumplir ese objetivo.